Para continuar con nuestro programa, es un placer para mí presentar al doctor Otoniel Colorado Rodríguez. Él es anestesiólogo adscrito a la UMAE. Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montemorelos. Es anestesiólogo egresado del Hospital ISSSTE Regional de Monterrey. Está avalado por el Consejo Mexicano de Anestesiología. Cuenta con una subespecialidad en anestesiología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría de la Universidad Autónoma de México. Actualmente es presidente del Comité Científico del Colegio de Anestesiología Pediátrica. Recibamos al doctor Otoniel Colorado con el tema Consideraciones anestésicas en el neonato. Sean bienvenidos al Congreso Conmemorativo de la UMAE número 23. También gracias al comité por tenerme en esta ocasión aquí. Soy el doctor Otoniel Colorado, soy anestesiólogo pediatra y orgullosamente trabajo en esta institución. En esta ocasión vengo a traerles un tema dedicado a nuestros pequeños pacientes, los neonatos. Inicio con el pensamiento de que en el manejo de los pacientes neonatos los detalles cuentan y cuentan mucho. Los pacientes neonatos se diferencian del resto de los pacientes pediátricos debido a que son el grupo que mayor cambios fisiológicos se enfrentan en un periodo corto de tiempo. Cuando manejamos a un paciente neonato en una sala de quirófano, es esencial que entendamos los rápidos cambios fisiológicos, las patologías propias del neonato, así como la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos que administramos. Tener un paciente neonato en una sala de quirófano nos conlleva a enfrentarnos a diferentes escenarios clínicos. Neonatos prematuros, con síndromes, lesiones congénitas, enfermedades propias de ellos y un estrecho margen de trabajo. También es importante que entendamos cuáles son los cuidados que debemos tener al momento de manejar estos pacientes para tener resultados positivos durante el perioperatorio. Técnicamente, un neonato es el paciente que se encuentra dentro de los primeros 30 días de vida extrauterina, pero no todos los neonatos son de término, ni presentan el mismo grado de maduración. Podemos clasificar a los neonatos en dos grandes grupos: los neonatos de término, los cuales nacen después de las 37 semanas de gestación, y los neonatos prematuros, los que no logran completar por diversas causas un embarazo normoevolutivo. Los neonatos prematuros a su vez se pueden clasificar por el grado de maduración o prematurez, y para esto se pueden utilizar las semanas de gestación, con los cuales los agrupamos en prematuros moderados a tardíos, muy prematuros o prematuros extremos. Solo que en algunas ocasiones usar las semanas de gestación puede resultar inexacto, y por lo tanto podemos utilizar el peso como una medida muchísimo más confiable para su clasificación. Teniendo en cuenta el peso, vamos a tener prematuros de bajo peso, de muy bajo peso y de extremado bajo peso. Una de las etapas que considero una piedra angular en el manejo de los pacientes neonatos es el periodo de transición. Hay que entender el funcionamiento cardiovascular y pulmonar durante la etapa fetal y los cambios que va a experimentar una vez que nacemos, ya que si no consideramos estos factores, podemos tener alteraciones en el equilibrio cardiopulmonar en las primeras horas o días de vida, y esto a su vez puede traernos múltiples complicaciones perianestésicas. El sistema respiratorio experimenta grandes cambios en su función en cuestión de segundos durante la transición de la vida fetal a un ambiente neonato. Ambas circulaciones tienen sus características propias que son de igual importancia y que hay que entender para poder manejar a los pacientes neonatos en una sala de quirófano. Algunas condiciones como la hipoxia perinatal, la aspiración de meconio, la septicemia o la hernia diafragmática pueden evitar que esta transición ocurra con normalidad.
En la tabla observamos las características de la circulación en ambos estados y entender estos factores nos van a ayudar a tener un resultado positivo al momento de anestesiar a un neonato. En las primeras semanas después del nacimiento, la circulación pulmonar es sensible a la hipoxia, a la hipercarbia, a la asfixia, a la acidosis, a la hipotermia y a otros factores que pueden producirnos un incremento en la resistencia vascular pulmonar, y esto conlleva una reapertura de los cortocircuitos presentes en la etapa fetal, dando como resultado una hipertensión pulmonar persistente del neonato. Nuevamente esquematizo: cualquier factor que aumente la resistencia vascular pulmonar va a hacer que tengamos un retorno a la circulación fetal y por lo tanto se va a traducir en una desaturación del paciente en el perioperatorio. La hipertensión pulmonar es el principal factor de riesgo para la morbimortalidad relacionada a la anestesia neonatal. Un adecuado control respiratorio y prevenir la disfunción del ventrículo derecho son factores esenciales para evitar la hipertensión pulmonar persistente del neonato. El neonato es dependiente de volumen y también intolerante al volumen. La hipotensión sistémica durante las primeras semanas de vida extrauterina está asociada a un incremento de la mortalidad en los prematuros de muy bajo peso. Diversos estudios nos hablan que una TA debajo del percentil 5 produce que la autorregulación del flujo cerebral se pierda en los prematuros de muy bajo peso. Tradicionalmente los neonatólogos utilizan la edad gestacional como un valor de referencia para establecer una presión arterial media. Los anestesiólogos pediatras, tenemos una variedad amplia de criterios cuando se habla de tratar la hipotensión. Mayormente utilizamos un rango de presión arterial media de 40 a 50 o una disminución del 20 al 30% de la basal como un límite para tratar la hipotensión en el neonato. Al no tener un claro valor nominal como referencia, podemos hablar de 3 paradigmas como guías para el manejo de la hipotensión del neonato. La hipotensión normativa, que es la que describe o está descrita para el grupo de edad. La hipotensión fisiológica, que está basada en la disminución del flujo sanguíneo que puede producir una amenaza a la perfusión de los órganos, y la hipotensión operacional, la cual es donde hay que intervenir sí o sí. Para tratar la hipotensión del neonato podemos apoyarnos en la administración de calcio como una medida a corto plazo o la administración de beta agonistas. Adentrándonos un poco más en el manejo del neonato en el quirófano, sabemos que el neonato no tiene la habilidad de producir calor a partir de escalofríos y que esto se compensa parcialmente con una capa de grasa parda que produce calor. Los anestésicos, tanto los volátiles como los intravenosos, van a inhibir la producción de calor derivada de esta grasa parda y van a potenciar la pérdida de calor durante el perioperatorio. Conocemos los diversos efectos negativos de la hipotermia, como la reducción del metabolismo de los medicamentos, el retardo en el despertar del paciente de la anestesia, la vasoconstricción, un aumento de las resistencias vasculares periféricas, una disminución de la actividad mucociliar, nos puede conllevar a la acidosis y también la motilidad gastrointestinal se ve disminuida. Por eso, es demasiado importante la conservación del calor por cualquier medio y diversos estudios hablan de los compresores de aire caliente como la mejor alternativa para la conservación del calor del paciente neonato, ya que estos hacen que circule el aire caliente debajo de los campos quirúrgicos, siendo más uniforme la distribución del calor. Un exceso de oxígeno puede ser dañino para el neonato. En un ambiente con una temperatura neutral, la hipoxemia produce una respuesta bifásica en infantes recién nacidos y de pretérmino,
con una hiperventilación inicial, la cual ocurre en 30 segundos, que es una respuesta quimiorreceptora periférica, y después de 5 minutos hay una depresión respiratoria. La administración de oxígeno al 100% nos va a llevar a una disminución de la ventilación. Pero los niveles óptimos de oxígeno para reducir el riesgo de la retinopatía y al mismo tiempo tener un buen resultado en el desarrollo del prematuro aún no los tenemos claros. Tenemos diversas revisiones que sugieren que una saturación entre el 87 y el 94% son seguras para los neonatos más vulnerables. Por lo tanto, es importante que titulamos el FiO2 lo más bajo posible para poder alcanzar estos valores de saturación. Durante el manejo anestésico del neonato, un punto que puede ocasionar fricciones es la administración de glucosa. Una administración de glucosa no controlada ni regulada puede llevarnos a dos escenarios que son igual de negativos para el neonato. El primero de ellos, que puede ser la hipoglicemia, que son cifras menores a 40-45 miligramos de decilitro de un destrostix o una glicemia central, o una administración excesiva de glucosa puede llevarnos a una hiperglicemia. Esto a su vez puede llevarnos a glucosuria, poliuria osmótica, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. Finalmente, un estado hiperglicémico es un escenario muchísimo más catastrófico en el manejo de estos pacientes. Por lo tanto, el monitoreo o mantener la euglicemia debe ser rutinario en los pacientes prematuros, postérminos, hijos de madres diabéticas, pacientes que reciben NPT o que tengan alguna patología directamente relacionada con el metabolismo de la glucosa. Un aporte de glucosa ideal debe ser de 5 a 7 miligramos por kilogramo minuto. Si nosotros detectamos a un paciente hipoglicémico en el manejo perioperatorio, podemos administrar bolos de glucosa al 10% de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso. O bien, podemos administrar una infusión de 2.5 a 4 mililitros por kilogramo hora. La administración de la glucosa debe ser titulada como un fármaco, no a libre demanda. Muchos de los errores en el manejo del paciente neonato derivan de no contar con los dispositivos adecuados y acordes al tamaño del paciente. Pueden surgir errores como la administración excesiva de soluciones si no contamos con las bombas de infusión. También la manguera del circuito anestésico, que no son especiales para neonatos, pueden resultar en un aumento del espacio muerto con un incremento en la retención de CO2, y el no contar con aire para titular el FiO2 puede producir una vasodilatación pulmonar y una reapertura de los cortocircuitos. Ambos estados, tanto la hiperoxia como la hipercarbia, van a hacer que nuestro paciente pueda regresar a una circulación fetal. El no contar con brazaletes adecuados nos puede dar una medición inexacta de la TA, y la pinza del oxímetro del adulto puede producir con el paso del tiempo una presión de los tejidos y una disminución local del flujo sanguíneo con una falsa lectura de saturación. También la dilución de los fármacos conlleva a errores en la administración de los mismos. Por lo tanto, se recomienda que no se diluyan. Es mejor usar jeringas de 1 mililitro y administrarlo lo más cerca al torrente sanguíneo. Es necesario que si queremos tener éxito en el manejo perioperatorio del paciente neonato, contemos con el material adecuado. Las conexiones sinápticas del tracto tálamo-cortical pueden estar presentes desde la semana 24 de gestación. La respuesta hormonal al dolor y al estrés se encuentra exagerada en los neonatos. Esto quiere decir que el estímulo doloroso es neurotóxico para el cerebro neonatal. Por lo tanto, una adecuada analgesia previene que tengamos lesiones del sistema nervioso central.
Es por esto que la anestesia regional es una herramienta fundamental para el manejo de los pacientes neonatos de término como los prematuros. Diversos estudios farmacocinéticos demuestran que las concentraciones plasmáticas son seguras del anestésico local utilizando las dosis correctas. Son múltiples los estudios que avalan la seguridad y los beneficios de utilizar la anestesia regional en los pacientes neonatos. Aquí vemos que utilizando el ultrasonido mejoramos o incrementamos la seguridad del paciente al momento de realizar una técnica regional. Y en esta tabla vemos que mayormente la anestesia regional nos proporciona grandes beneficios en comparación a la analgesia sistémica. Por lo tanto, es importante que como anestesiólogos sepamos administrar una técnica regional en nuestros pacientes neonatos. Históricamente, mayor daño traqueal es atribuido al uso del tubo endotraqueal con globo. Este es otro punto de fricción en el manejo de los pacientes neonatos, pero diversos estudios hablan de que no hay evidencia en el aumento del estridor postoperatorio, tampoco hay un aumento en la incidencia de la reintubación, pero sí tenemos una menor fuga y un mayor volumen tidal al momento de la ventilación mecánica. Y sobre todo, hay una mayor seguridad en la ventilación prolongada sin la necesidad de aumentar el tamaño del tubo endotraqueal. Por lo tanto, no está contraindicado el uso de tubos con globos en los pacientes neonatos. Finalmente, dentro del manejo del paciente neonato, tampoco está contraindicada la relajación muscular, más si contamos con fármacos como no le estoy haciendo promoción, pero como el Bridion. La relajación muscular en cirugías que así lo requieran nos ayudará a lograr una correcta ventilación mecánica, previniendo lesiones derivadas de una lucha entre la respiración del paciente con el ventilador. Son varios años de estudio y de experiencia que respaldan el uso de estos fármacos en los pacientes neonatos. Finalmente termino con este pensamiento. En la guerra, los eventos de importancia son el resultado de causas triviales. Agradecemos al doctor Otoniel Colorado su valiosa aportación en este simposio.